9 rechazan al Congreso de la República. O sea, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un ejemplo de cada uno de los delitos que les comenté anteriormente, o de delitos que no son solamente delitos contra la administración pública, sino los otros delitos, todo eso lo vamos a encontrar en los expedientes de los congresistas. No hay casi ningún partido que se salva de esto. Todos tienen lavapiés, come oro, come pollo, no sé, que roba cable, etcétera. En conjunto con la última gran hazaña llamada la repartir, ¿cierto? Entonces, estamos hablando no de los partidos, estamos hablando de la institución pública, del Congreso de la República. Porque una cosa es el Congreso, otra cosa son los partidos. Los partidos tienen su propia institucionalidad, pero parece que en esta era el sistema normativo del Congreso promueve esa realidad. Finalmente, Presidencia de la República es el órgano del Estado que se encarga del gobierno nacional. Nosotros ya no estamos en una época absolutista, estamos en una época republicana. Antes el soberano era el rey o la reina, la de España, la de Francia, la de Japón, y todo lo decidían ellos. En la época republicana ya no, son poderes. ¿Y quién es el soberano, por cierto, de una república? Los ciudadanos. El pueblo, ¿cierto? El pueblo es el que en última instancia decide, elige a sus representantes, y para el gobierno nacional, para el Congreso de la República, y, de acuerdo a nuestra legislación, el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa es la función del gobierno nacional. Pero, ¿cuál es la percepción? Quiero tratar de ser lo menos, digamos, apasionado con un análisis político, sino fundamentalmente lo más técnico del caso. Estamos con un presidente que está con 25 años de prisión, ha sido condenado a 25 años de prisión, y nuestros últimos 3 presidentes están actualmente procesados por hechos de naturaleza que significan actos y conductas reprochables, sin entrar en mayor detalle, ¿cierto? Ya el análisis político yo creo que todos los conocen. Considero que ese es el rol de cada entidad, pero también hay una percepción de la comunidad nacional. Finalmente, el impacto, yo le he puesto el siguiente título: el impacto social de la crisis del sistema jurídico. Concluyo con 6 subtítulos. De repente ya no va a haber tiempo para explicarlo con lujo de detalle, pero apelo a su concentración y a su inteligencia. En primer lugar, el impacto social. En el Perú no existe la seguridad de la sanción al responsable de una infracción. Esa es la sensación. Recuerden ustedes, hubo una época, hace muy poco, que se agarraba a una persona que se le encontraba robando en una casa, se lo llevaba a la comisaría y uno no sabía si es que iba a ser condenado o sancionado o procesado o no. No lo sabía, no había la seguridad. En un país donde no hay seguridad en un hecho de esa naturaleza, es que en ese país no existe seguridad jurídica. Hay una crisis del sistema jurídico. ¿Okay? Número 2, no existe la seguridad del debido trámite y resultado de la acción legal. Acá me estoy refiriendo a la parte de la eficiencia. O sea, nosotros, cuando intervenimos ante el Poder Judicial o ante la vía administrativa, a sabiendas que tenemos todos los instrumentos que acreditan una pretensión que de repente ni siquiera es contenciosa, o sea, no vamos a confrontar con nadie, no existe la seguridad que el resultado va a ser favorable, o que va a culminar, o que va a terminar a tiempo, porque justicia que tarda, ya ustedes lo saben, no es justicia. Número 3, las principales instituciones públicas del Estado relacionadas al sistema jurídico están desprestigiados. Lo ha dicho nuestra querida vocal de la sala penal, ¿cierto? O sea,
la percepción es de un desprestigio de las instituciones. O sea, no hay la seguridad, pero de todas maneras tengo que ir al Poder Judicial. Esa es la percepción. 4. Existe una sensación de impunidad a nivel de los funcionarios públicos, de la autoridad pública en el Perú. ¿Por qué razón? En primer lugar, cuando se trata de un delito de funcionario, se dice corrupción de funcionario. No le dicen delincuente, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, uno agarra a alguien infragante y lo lleva a la comisaría, está en la fiscalía, delincuente. No tiene sentencia, está en pleno proceso, pero ya le pusieron delincuente. Recién es un investigado o después es un reo, pero ya delincuente. Pero en cambio, en el caso del funcionario, no, eso no es delito, él no es delincuente. ¿Por qué? Porque es funcionario. Porque el caso de él es corrupción nada más es corrupción. ¿Ok? Y entonces, el tratamiento sancionatorio incluso, que se refiere a las penas, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y que no tengo, digamos, yo solamente les comento un caso que estoy asumiendo, porque bueno, pues los vecinos tenían que asumirlo. Es un caso, miren, un caso, por ejemplo, una malversación agravada. Malversación agravada significa, malversación simple es cuando uno desvía los fondos, pero es agravada cuando esos fondos se iban a usar para un bien social. La sanción, 8 años. Pero, por ejemplo, un par de jovencitos de 18 años o 19, que luego de haber consumido su marihuana, se pusieron en FA y estaban sin plata, y vieron ahí a un joven y le robaron su celular a través del cogoteo. Uno lo agarró del cuello y el otro se lo quitó. Y a media cuadra le agarró un policía. Estamos hablando de 12 años. ¿Ya? 12 años si lo adecuamos como tentativa. Pero si es consumado, ya imagínense, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Miren la diferencia, a buen entendedor, pocas palabras. A eso me refiero con la sensación de impunidad. ¿Okay? El tratamiento no es igual. No conozco de casos de comparecencia, por ejemplo, de detención domiciliaria, no conozco mucho, pero debe haber de detención domiciliaria de un joven que ha hecho el cogoteo. No, todos ellos van al urigancho, ¿cierto? Quinta conclusión. La quinta conclusión es así, partiendo un poco del ejemplo del Congreso. Como todos son corruptos, nadie es corrupto. Como todos, nadie es, pues. ¿Por qué razón? Porque hizo obra, por ejemplo, ¿no? Robó, pero hizo obra, y lo aceptamos, ¿ok? Eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Como todos lo hacen, ¿ok? Nadie es, por lo tanto. Y entonces se acepta, se asimila. Y si además, ¿no?, me llega una canasta por Navidad o Año Nuevo, con mayor razón, ¿no? 6, el último. Corrupción de funcionarios. Aquí es donde quiero culminar. Y ahí culmino. Es una sexta conclusión, pero es la esencia de esta exposición. La corrupción de funcionarios es la principal. La corrupción de funcionarios es el principal, como ejemplo, es el acto que alienta y el crecimiento de la delincuencia. Lo que quiero decir en otras palabras, tengo la hipótesis, que vamos a estudiarla, vamos a desarrollarla, que el crecimiento de la delincuencia en el Perú es incentivada principalmente por la corrupción de funcionarios. Es lo que motiva y lo que hace que crezca la delincuencia en el Perú. He observado lo siguiente: a mediados del siglo XIX, en pleno gobierno de Echenique, también había corrupción, porque la corrupción es activa y pasiva, y de repente todos nosotros, no me excluyo, de alguna u otra manera contribuimos con el silencio, etc. Pero, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, con Echenique, a raíz de esa política de la consolidación del pago de la deuda
interna, mediante la cual se gastó miles y